El canal del Congreso presenta Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy, haciendo honor al título del programa, es Vivas, Libres y Sin Miedo. Comenzamos. Vivas, Libres y Sin Miedo. Vivas, libres y sin miedo. Esta frase resuena con fuerza y esperanza. Resume el anhelo de todo un movimiento, un deseo profundo de vivir con libertad, sin ataduras ni temores que nos limiten. Es un llamado a romper con la estructura patriarcal y abrazar la vida con valentía, a enfrentar los desafíos con determinación y a buscar siempre la autenticidad y la justicia. Sin embargo, en una sociedad donde las imágenes de violencia contra las mujeres continúan siendo parte de nuestro día a día, queremos ahondar en los retos que enfrenta el movimiento feminista y cómo la sociedad en general ha respondido a esta necesidad de cambiar el paradigma. Caben pues las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Qué hay que replantear? Pero sobre todo, ¿cuáles han sido nuestras victorias? Hoy en Vivas, Libres y Sin Miedo nos visitan maestra Liliana Onofre, investigadora de la Asociación Mujeres, Ideas, Desarrollo e Investigación, y Alex Guzmán Saguino, cofundadora Círculo Feminista de Análisis Jurídico SC. Para hablar del tema de hoy nos acompañan en el estudio Liliana Onofre y Alex Guzmán. Bienvenidas, es un gusto tenerlas como invitadas. Gracias. Muchas gracias. Creo que es muy importante empezar un programa que se llama como el título del programa, Vivas, Libres y Sin Miedo, reconociendo que si estamos discutiéndolo es porque no todas nos sentimos vivas, libres y sin miedo. Entonces creo que es muy importante comenzar hablando de cómo hemos avanzado, en qué momento estamos hacia sentirnos vivas, libres y sin miedo. Bueno, pues considero que nos encontramos en una encrucijada. Cada vez hay más movilizaciones, cada vez hay más mujeres y sociedad en general adheriéndose a los principios de la igualdad entre hombres y mujeres, de los feminismos en general, y eso también va a traer resistencias por parte del poder, entonces claro, es un momento de tensión pues muy importante, ¿no? Sin embargo, de mucha visibilidad y de no retorno, de seguir la lucha hacia adelante. Totalmente, y si es reaccionario es porque algo está funcionando, ¿no? Entonces creo que es particularmente importante resaltar que sí se han hecho muchas cosas, que muchas personas sí se sienten más vivas, libres y sin miedo, pero que desde luego falta mucho camino por recorrer. Liliana, creo que algo muy importante en esto es el rol de el feminismo, o más bien los feminismos, en sentirse viva, libre y sin miedo. ¿Tú qué opinas? Claro, pues es todo un reto, definitivamente los feminismos como teoría, como movimiento social, como movimiento político y sobre todo como práctica, pues trae muchos retos, ¿no? Para todas, para todos y para la sociedad. Como justamente comentábamos, donde hay avances, también hay resistencias. Entonces, la tarea actual es resaltar esta agenda compartida que guardamos, ¿no? Donde está el tema de los cuidados, donde está el tema de vivir libre, segura, sin miedo, y donde también están otros temas que nos atraviesan, porque en tanto movimiento, pues justo como es una práctica y dado que son temas en los que encarnamos, pues muchas consideran los feminismos como identidad, ¿no? Y otras como postura política. Pero justamente en lo que se ha avanzado es en cuestionar estos privilegios. No se cuestionan derechos, que es regularmente de ahí donde viene la resistencia, pensando que se le quiere quitar derechos a los hombres, ¿no? O a otros colectivos, cuando en realidad lo que se hace es cuestionar privilegios. No se busca restringir derechos a nadie, sino alcanzar la plena igualdad para todas y todos. Por supuesto, y creo que es un momento muy importante para los feminismos porque también nos toca cuestionarnos los privilegios dentro de los mismos movimientos feministas, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante hacer una pregunta que es ¿por qué los feminismos son tan plurales? Son plurales porque las mujeres, las personas, las identidades no normativas somos plurales.
tanto en nuestra identidad sexogenérica como en nuestro origen étnico-racial, dónde vivimos, con quiénes nos vinculamos, y en ese sentido no hay una forma única de ser mujer y por eso son diversos. Hay lecturas de los feminismos negros, de los feminismos afrodescendientes, de las trabajadoras sexuales, de las trabajadoras del hogar, que nos han venido a cuestionar esa hegemonía del feminismo blanco, haciéndonos pensar que hay un solo tipo de mujer, ¿no? Totalmente, y creo que es fundamental reconocer la interseccionalidad, pero la interseccionalidad en serio, ¿no? Porque al final de cuentas justo muchas personas creen que ciertos temas están fuera del feminismo, que hay una postura absoluta dentro del feminismo, y la realidad es que no, existen muchísimas visiones plurales, y el punto es que el feminismo sea una herramienta para apoyarnos como mujeres y no para oprimirnos también entre mujeres, porque pueden existir dinámicas de poder. En ese sentido, creo que algo que es muy importante es preguntarles, para ustedes, ¿qué es ser libre, viva y sin miedo? Bueno, Emma Goldman, desde el feminismo anarquista, decía que vivir libre era la capacidad de autoexpresarse y el derecho a tener cosas bellas y radiantes en la vida. Y me parece... ¡Qué bonito! Sí, súper bonito y que engloba lo que realmente significa. Igual, desde ahí Nina Simone también dice, ¿no? O sea, te voy a decir lo que es libre para mí, es vivir sin miedo. Y justamente como todos estos principios de dignidad, de libertad, de creación, los retoma el propio preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla justamente sobre esta idea emancipatoria de los pueblos, de las personas, de vivir sin temor y sin miedo. Entonces, eso significa para mí. Y me encanta lo que dices porque justo nos enseña cómo ambas palabras están de la mano, ¿no? Vivir libre y vivir sin miedo son necesariamente uno solo y están englobados en vivir, que es justo el tema que estamos tocando el día de hoy. Alex, ¿tú qué piensas? Yo quisiera agregarle también que es contar con las condiciones y acceder a las posibilidades del verbo poder. Fundamental. Mujeres, niñas, personas de la disidencia, tenemos la capacidad de ejercer nuestra autonomía, de ejercer nuestra libertad, y también ahí se genera un poder individual y colectivo, y este no puede ser arrebatado por la violencia. Entonces, del verbo poder también me gustaría sumarlo a esta idea de vivir libres y sin miedo. Me parece importantísimo lo que mencionan ambas, y creo que entonces la pregunta que sigue es, pues, ¿por qué no estamos viviendo vivas, libres y sin miedo, no? Y me gustará mucho tratar este tema en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. México se ha posicionado como uno de los países más peligrosos para las mujeres en la región de América Latina y el Caribe, debido a los altos índices de feminicidios, con 948 casos registrados en 2020, lo que deja clara necesidad de poner atención especial en garantizar sus derechos. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Yo me siento viva, me siento libre, me siento sin miedo, porque he trabajado toda mi vida y he estado acompañada de personas que me han hecho sentir viva y no tengo miedo. No tengo miedo porque estoy bien estructurada y todos los días trato de que mi alrededor esté sano, fuerte, para enfrentar cualquier cosa que se venga. Sí, definitivamente sí me siento viva, libre y sin miedo y con ganas de seguir enfrentando esta violencia y de seguir apoyando a más mujeres. Sí, me siento viva, libre y sin miedo. Yo me siento como imparable y sin miedo. Me siento muy viva, me siento libre también y sí me siento con miedo. Y también me siento muy en deuda con los jóvenes, o sea, porque les hemos dado una sociedad que no se merecen, o sea, que no, una sociedad muy violenta. Entonces sí me siento con la responsabilidad de tener que hacer un cambio. Al salir al mundo estoy consciente de todo lo que no puedo hacer y todas las instancias donde no me siento segura, al estar en la calle o al estar en una fiesta. Entonces creo que me siento más viva y libre y segura, pero no me siento lo suficiente para dejar de pelear. Me siento viva, libre y sin miedo en mi casa.
Me siento viva y libre y sin miedo con mis amigas. Me siento libre, viva y sin miedo en muchos otros espacios, pero no en todos. Por ejemplo, venir en la calle, andar en la noche, en el transporte público. Hay muchos espacios donde no me siento ni libre, ni segura, ni sin miedo. A veces me siento viva, libre y sin miedo, y a veces me acuerdo de que esa no es la realidad en la que vivo a veces. Creo que yo nunca podría estar ni libre ni sin miedo sin que todas las mujeres, de cierta manera, tengan ese mismo privilegio. Muchas veces estoy segura y sí estoy viva y libre. A veces estas libertades se pueden limitar por el tipo de miedo que existe a salir a la calle, salir a ciertos espacios o incluso dentro de donde yo convivo y estoy constantemente, existen muchos peligros que pues todavía deben de ser visibilizados. Me siento viva, libre, depende en dónde, porque sí hay riesgos de salir en la noche. Sin embargo, sí creo que entre todas podemos abrazarnos, arroparnos y cambiar los espacios. Como resultado de un arduo proceso para transformar nuestra realidad y para poder vivirnos así, vivas, libres y sin miedo. Pues me siento libre porque podemos tomar opciones difíciles. Gracias a Dios estamos vivas. Siempre hay que tener miedo de no ser valientes, de no empujar la puerta. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos oigan. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre el concepto que da nombre a nuestro programa. En el bloque pasado estábamos hablando de algo muy importante que es por qué no nos sentimos vivas, libres y sin miedo. Y creo que más allá de las razones que pueden ser muy evidentes y que hemos tratado en este programa, como por ejemplo los feminicidios nos están matando, las desapariciones, la violencia en el noviazgo, hay razones por las que nosotras mismas nos imponemos estos miedos y crecemos con estos miedos. Y es algo que creo que es fundamental tocar. ¿Tú qué opinas, Liliana? Bueno, justo el miedo es real, ¿no? En el mundo cada hora se asesinan a 5 mujeres y justo lo que hace la violencia una forma de opresión es este miedo compartido que sentimos de ir por la noche, de salir muy tarde de algún lugar, etcétera, ¿no? Y también lo que hace una opresión, este miedo y esta forma de violencia es que es tolerado, ¿no? O sea, no escandaliza o nos escandaliza a nosotras y nos da miedo saber que existen 5 asesinatos cada hora a nivel mundial, la incidencia de violencia sexual, etcétera, y sobre todo desde la niñez, ¿no? Pero justamente existen también estos relatos súper difundidos que ya estaban cuando nacimos, ¿no? Por ejemplo, claro. Es tu culpa por estar ahí, es tu culpa por salir de noche, es tu culpa por usar un vestido, e incluso hay estudios que señalan que cuando una es víctima de violencia se cuestiona, ¿habrá sido por cómo iba vestida? Es más fácil identificar las violencias que vive una compañera a las que vivimos nosotras mismas, y más cuando surgen desde que éramos niñas, ¿no? Comentábamos hace un momento que surgió un hashtag hace algunos años llamado Mi Primer Acoso y fue verdaderamente devastador. Incluso nosotras mismas darnos cuenta de qué edad teníamos cuando fue nuestro primer acoso, pero eran testimonios muy extendidos de que desde los 5 años o desde que una tiene memoria inician estos acosos, ¿no? Estas violencias. Entonces, bueno, y que se refuerzan cada día con estos relatos de es que cómo ibas vestida, es que mira la hora, etcétera, con quién te estás juntando. Y creo que eso es fundamental porque el miedo es algo en lo que crecemos, ¿no? Nos dicen como tú te tienes que cuidar, tú tienes que no llevar una falda corta, está en ti que no te pase algo. Entonces, la coartación de la libertad viene justo de este miedo aprendido en lugar de que le enseñemos a las personas que acosan a que no lo hagan, ¿no? Entonces, tú tienes que tener miedo y por eso no puedes traer la falda larga en lugar de decirle a alguien como no puedes estar acosando sexualmente a una persona, ¿no? Alex, ¿para ti qué implica esto? Pues yo creo que estamos en un momento histórico en donde la responsabilidad de cuidar y la responsabilidad de educar en otras formas no violentas, en imaginar esos otros nuevos mundos donde las niñas tengan otras oportunidades, incluso no imaginadas
por nosotras mismas, ser astronauta, ser científica, ser futbolista, se les plantee desde un principio como algo posible, como algo que sí está en su camino, y esas narrativas empezar a cambiarlas como sociedad, porque efectivamente estas narrativas que a nosotras nos autoimpusieron, pues es parte de nuestro cotidiano, y aunque nosotras queramos evadirnos de esas realidades, es real que hay una consecuencia en la vida de nosotras como mujeres, como diversidades sexogenéricas y como muchas otras personas que efectivamente no acceden a una vida libre para desenvolverse en sociedad, su proyecto de vida. Y es momento entonces de cambiar, de redistribuir, también de aportar a todas, a esa otra educación posible que sí nos plantean los feminismos, se nos plantean en un modelo de educación sexual integral, se nos plantean en programas de prevención, se nos plantean en estas colectividades, en lo comunitario, que es por eso que los poderosos también se fijan tanto en no poder desarrollarlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso me parece importante. Me encantará platicar más de ello en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Feminismo en la red. Como cada día en México, hoy morirán 9 mujeres por violencia de género. Ser mujer en México, una historia asimétrica. Es una campaña de Fundación Marisa para cuestionarnos qué estamos haciendo para acabar con la violencia y la desigualdad en la que viven tantas niñas y mujeres. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para acabar con la violencia y la desigualdad en la que viven tantas niñas y mujeres? Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre lo que es estar viva, libre y sin miedo. En el bloque pasado y también en el primer bloque ya estábamos tocando temas que son sumamente importantes, que son por qué no todas y todos nos sentimos vivos, libres y sin miedo, vivas, libres y sin miedo, ¿no? Y creo que es muy importante reconocer que es una decisión o más bien una percepción individual si nos sentimos así, pero al final de cuentas sí hay ciertas cosas que nos hacen sentirnos más vivas, libres y sin miedo que otras personas. Y esto tiene que ver con algo que ya mencionabas, Alex, el privilegio, ¿no? Entonces me gustaría entrar a este tema y por qué es tan importante la perspectiva interseccional de reconocer que hay personas que sí son más vivas, libres y sin miedo que otras. Yo creo que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas, no puede estar desanclada también de otras lecturas, por ejemplo, los sistemas de producción. Hay que cuestionarnos, por ejemplo, la forma actual de cómo es la remuneración por los trabajos, de cómo los sistemas extractivistas efectivamente, territorialmente, dañan y afectan a otras comunidades, ¿no? Por los trabajos que actualmente tenemos, hay mujeres puntualmente que no pueden llevar a cabo un proyecto de vida porque sus posibilidades de acceder a un empleo digno, remunerado, en condiciones plenas, no van a ser posible, y entonces hay que cuestionarnos íntegramente qué estamos produciendo, ¿no? Creo que sí estamos en miras de reconocer quiénes sostenemos la vida, desde dónde, desde qué trincheras, y cuando volteamos a ver eso al vecindario, a la calle, a la olla popular, quiénes están sosteniendo esas vidas, pues somos las mujeres, somos las diversidades sexogenéricas las que ponemos el cuerpo, pero a costa efectivamente de nuestro tiempo, de nuestros recursos económicos, de nuestras vidas precarizadas, y es un momento de cambiar ese viraje, de darle otra vuelta a cómo nos estamos vinculando y poner en el centro a las personas, a los vínculos y a los afectos, y dejar de ver la vida por cosas y consumo, ¿no?
Y me parece fundamental poner en el centro la comunidad y el amor, ¿no? Creo que al final sí es lo que más vida nos da a todos. Y qué más libre y sin miedo que vivir pues en una sociedad en donde sí priorizamos los vínculos, ¿no? Y además creo que algo que mencionas y que me gustaría mucho escuchar de ti, Liliana, es pues la importancia de reconocer cómo las distintas estructuras de poder se van relacionando entre sí, ¿no? O sea, claramente la violencia económica que puede venir de un sistema también se ve reflejada en otro tipo de violencias, ¿no? Para ti, ¿por qué es tan importante la interseccionalidad? Claro, justo como mencionabas, ¿no? Usualmente se piensa o podemos escuchar mucho de que la violencia contra mujeres o el miedo que sentimos es porque es un tema cultural y que todo tiene que ver con la cultura. Y por supuesto tiene que ver con la cultura, como tiene que ver con la educación, como tiene que ver con lo económico y con lo político. Pero justamente un ejemplo muy rápido, en el círculo de violencia, muchas mujeres no dejan a su marido violentador o a su pareja violentadora por la dependencia económica que tienen hacia él, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Y vivir sin miedo también es sin miedo de perder el trabajo, sin miedo de que no llegas a la quincena. Y muchas mujeres estamos muy precarizadas. Una cosa es la realidad de las mujeres becarias, universitarias, profesionistas, y otra cosa es la realidad de una niña indígena, ¿no? Pero todas estamos marcadas por distintos grados de opresión y para ser libre y autónoma necesitamos primero que comer, ¿no? También necesitamos un montón de recursos, como decía Alex, ¿no? Las capacidades y lo institucional inciden en cómo vamos a ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia, sobre todo para organizarnos, porque agota mucho estar en estos temas y es limitante, ¿no? Y vivir libre es organizar encuentros y estar justo felices. Totalmente, y creo que al final de cuentas lo que es muy importante entender es nuestro propio privilegio y cómo podemos cambiar las cosas desde nuestro propio privilegio. La verdad es que como mujer blanca que ha tenido un capital cultural, una educación, estamos en una posición de mucha mayor responsabilidad también frente a las personas que han sido más oprimidas. Reconocer que la violencia de género no existe en un abstracto, no es hombres contra mujeres, hombre malo, único opresor, ¿no? Sino que hay tantas formas de violencia que se relacionan que justo es nuestra responsabilidad desde nuestra posición entender de qué privilegios gozamos y cómo podemos llegar a impactar en nuestra comunidad, como pues ya mencionábamos, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante para mí que nos digan qué podemos hacer, qué recomiendan ustedes para que todas realmente podamos estar vivas, libres y sin miedo. A mí me parece que sí es importante reconocer la estructura y entonces con nuestras acciones, cuáles de esas estructuras redoblamos, ¿no? Reforzamos y entonces atender a nuestra responsabilidad comunitaria, compartir el privilegio, hacer lo que me corresponde en el rol donde me toca, porque nadie salva a nadie, nadie se salva solo ni sola. Y en ese sentido es importante concientizar sobre los lazos de interdependencia que tenemos y que son necesarios en una crisis no solo del modelo de vida como lo conocemos, una crisis en el que las primeras personas que van a caer efectivamente son las más precarizadas. ¿Cómo vamos a lograr que esas personas también continúen un proyecto de vida, también puedan desarrollarse libremente? Y es generando esa comunidad. Para mí la respuesta está tanto en la comunidad como en la educación y en el poder vislumbrar otros mundos posibles como ya nos los vislumbraban o nos llamaban a esa acción las hermanas zapatistas y muchas resistencias en el mundo que efectivamente son llevadas a cabo por mujeres y disidencias. Comparto completamente, Alex, me parece fundamental el rol de la comunidad. Liliana, para ti, ¿qué podemos hacer para vivir vivas, libres y sin miedo? Sí, juntarnos y seguir hablando, seguir compartiendo nuestras experiencias, intercambiando, porque justo el patriarcado nos quiere solas y nos quiere aisladas, nos quiere tristes en nuestra casa, totalmente consumidas y dejando atrás estos temas porque eso es desgastante. Entonces muchas veces las amigas salvan, las amigas, la comunidad y estar en constante debate, en constante cuestionamiento de nuestros privilegios, pero sí apelar también a la alegría, aceptar las emociones, pero también la alegría como resistencia.
Y me encanta que coincidamos en esto porque creo que es fundamental entender el rol de estar juntas y juntes, porque si no, la realidad es que no todas vamos a poder estar vivas, libres y sin miedo, y tenemos que responsabilizarnos de ayudar a que más personas realmente se sientan así. Muchísimas gracias por habernos acompañado, fue un gusto tenerlas como invitadas. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre el título de nuestro programa, ¿qué es estar viva, libre y sin miedo? Hablamos de la importancia de la comunidad en la construcción de este mundo mucho más pacífico, pero también de la importancia de responsabilizarnos de nuestro propio privilegio para garantizar que todos y todas podamos estar vivas, libres y sin miedo. Muchísimas gracias y recuerda, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó